Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que habéis podido conectar a esta sesión, a este webinar de la SEA con el apoyo de SOBI, eh, que es el primero de dos webinars. Os recuerdo que hay un segundo en el que fundamentalmente se va a hablar de tratamiento. Hoy tenemos la suerte de contar con la doctora María José Ariza de la Universidad de Málaga, que como todos sabéis es una experta en genética y sobre todo en genética de las quilomicronemias y de las hipertrigliceridemias en general. Y yo tengo la suerte adicional de que hemos tenido un problema informático, o yo lo he tenido, mejor dicho, y ella me va a pasar las diapositivas como compañera y sin embargo amiga que es. Así que vamos a empezar con una primera parte clínica que voy a dar yo y luego escucharemos con mucho interés toda la parte de diagnóstico que nos va a aclarar muchas ideas. María José Ariza, que como sabéis todos, pues es nuestro soporte y nuestra ayuda para el diagnóstico de esta patología tan infrecuente pero tan importante en las unidades de lípidos como es la quilomicronemia familiar. El título de mi charla, como veis ahí, es qué, cómo y cuándo, que es cómo se presenta y cuándo se sospecha o hay que sospechar un síndrome de quilomicronemia familiar. Y vamos a hablar un poquito de clínica y de fisiopatología. Bueno, este es un pequeño índice en el que vamos a ver algunos casos. Hablaremos un poquito de las rutas endógenas y exógenas del metabolismo de los triglicéridos. Luego hablaremos de lo que es el propio síndrome quilomicronémico y cómo se manifiesta, y haciendo especial hincapié en la presentación más grave o la complicación más temida, como es la pancreatitis. Hablaremos un poquito de dieta y dejaremos a los compañeros del segundo webinar para que hablen de tratamiento. Fijaros en este primer caso, que son casos todos reales de la consulta. Esta se trata de un paciente que tenía antecedentes familiares de hipertensión y diabetes en su madre y había ingresado con una pancreatitis antes de los 40 años. Era el primer episodio de pancreatitis que había presentado este paciente y, como suele ocurrir en urgencias, no se hicieron niveles de triglicéridos al ingreso. Habitualmente en muchos de nuestros hospitales los pacientes pueden esperar en urgencias cuando no pasan directamente a cuidados intensivos, pues 24 o más horas de 24 en las urgencias, y con frecuencia pues no se suelen determinar niveles de lípidos en las analíticas iniciales. Pero sí es cierto que en las analíticas que pudimos ver del laboratorio de urgencias escribían o se escribían alguno por algún compañero del laboratorio muestra lipémica. La única analítica del ingreso que tenemos de este paciente antes de venir a nuestra consulta eran unos triglicéridos después de varios días de ayuno, con triglicéridos de 268 miligramos por decilitro. Cuando consultamos su histórico, el primer día que lo vemos en la consulta, vemos que oscila sus triglicéridos basales o teóricamente basales, hechos en otro ámbito, en atención primaria y por otros especialistas, en 421 a 1.660 miligramos decilitro. El paciente era un bebedor de más de 60 gramos de alcohol al día, no tomaba medicación aparte de algún omeprazol ocasional, y destacaba en su exploración una obesidad troncular con una masa de 33. No había ningún tipo de depósito extravascular de lípidos, ni de colesterol ni triglicéridos, y había una ligera hepatomegalia. En el perfil lipídico que determinamos este paciente tras 6 semanas, mejor dicho, de dieta y abstinencia completa de consumo de alcohol, tenía un test de Havel, que como sabéis consiste en dejar el suero 24 horas en la nevera y verlo al día siguiente. Bueno, pues era un suero completamente normal, sin ningún sobrenadante y claro completamente, con unos triglicéridos absolutamente normales. Vamos a ver el segundo caso. El segundo caso, igualmente de la consulta, se trata de una paciente que tenía antecedentes igualmente de diabetes en su familia. Su padre, de hecho, tenía una enfermedad vascular periférica muy severa, y estaba en hemodiálisis cuando fallece a los 62 años. La paciente nos la remiten
por hipertrigliceridemia con más de 4.000 miligramos de decilitro y una diabetes con pésimo control metabólico, con una hemoglobina glicada, como lo hemos visto muchas veces, de más de 16%. Esta era una paciente bueno, nos decía que no se ponía la insulina por temor a pincharse y tampoco le sentaban bien, parece, los antidiabéticos, no sé si metformina, y los había suspendido por diarrea. Tenía triglicéridos en su histórico de 200 a más de 5.000, en paralelo con distintas épocas de un control diferente del metabolismo de su diabetes, y actualmente, como ya os digo, no se atrevía o no se ponía ningún tipo de medicación. Era una paciente que estaba delgada, con una masa corporal baja, no había depósitos extravasculares y tras educación diabetológica exhaustiva y un control bueno de su diabetes, nuevamente nos encontramos con un test de Hubble normal y unos triglicéridos ligeramente elevados de 211 miligramos por decilitro, con un patrón de dislipemia diabética típico, una hemoglobina ya del 8% y una HDL bajas. Qué diferente del tercer caso que veis aquí, donde no había ninguna historia familiar de dislipemia. Era una paciente que tenía hipertrigliceridemia conocida desde los 2 años, en que tiene el primer episodio de pancreatitis conocida porque la paciente nos contó posteriormente que el día de su bautismo se puso mala y la tuvieron que llevar al hospital, aunque no se llegó a ningún diagnóstico. A los 2 años tenía más de 4.000 de triglicéridos y ya aparecían santomas glúteos muy patentes, y tenía foto de ello. Era una paciente que había ingresado múltiples veces en el hospital por dolor abdominal, muchos de ellos con diagnóstico de pancreatitis, y un embarazo que desgraciadamente no llegó a término, presentando 2 pancreatitis durante el propio embarazo. La paciente había tomado múltiples hipolipemiantes, había hecho plasmaféresis en Madrid, de donde provenía, antes de llegar a Sevilla, e incluso se llegó a hacer un cateterismo cardíaco, no sabemos muy bien por qué, y la paciente no supo explicárnoslo tampoco, y mostró coronarias normales. La paciente nunca tuvo esteatorrea ni diabetes, había calcificaciones pancreáticas en un ATAC de 2011 que pudimos rescatar, y en la colangio-RM había una atrofia importante de la cola del páncreas. Cuando llega a nuestra consulta, pues está con todo eso que veis ahí: ezetimiba, omega 3, fenofibrato, suplementos de fermentos pancreáticos y urso desoxicólico. Y con esto nos llegó a la consulta. Era una paciente que estaba delgada y tenía santomas eruptivos que luego vamos a ver. Este es el perfil lipídico que tenía la paciente cuando la vemos por primera vez, con unos triglicéridos de 2.747 miligramos por decilitro tras 12 horas de ayuna, una HDL baja y una lipoproteína A pequeña, pues alta, como ocurre en 1 de cada 5 pacientes de nuestra población. Posteriormente, la paciente se hizo una actividad de lipoproteína lipasa, que en esta ocasión esta paciente se estudió en Suecia hace unos años, y ya tenemos la fortuna de que la Universidad de Málaga nos hace todos estos estudios, además de la genética, la masa y la actividad de lipoproteína lipasa, y tenía una masa igualmente muy disminuida. Tuvimos la fortuna de que esta paciente nos hizo caso, abandonó todos los tratamientos hipolipemiantes que venía haciendo, con algo de recelo por su parte, eso sí, comprometiéndose a hacer una dieta hipograsa con menos del 15% de calorías procedentes de la grasa, y mejoró mucho su perfil lipídico en la siguiente consulta, con unos triglicéridos de menos de 1.500, cosa que le sorprendió tremendamente porque estaba sin ningún fármaco y bueno, pues le daba un poco de miedo a abandonar la medicación que le habían puesto en otros hospitales, pero no, la convencimos de que la dieta era la base de su tratamiento en aquel momento. Ponme la siguiente. Aquí veis, esta es la paciente de la que os hablo, y ahí veis los santomas eruptivos que tenía en nalgas, también tenía en rodillas, pero aquí eran más patentes, la foto era mejor, y veis cómo tenía el suero a la derecha cuando le hicimos el test de Hubble. Vamos a poner la siguiente. Como todos sabéis, los triglicéridos son bueno, pues una reserva de energía, básicamente cadenas de carbono que de alguna forma se hidrolizan con una molécula de glicerol, formando los monodi o triglicéridos. Están sintetizados en el retículo endoplásmico de todas las células,
pero sobre todo en el hepatocito y enterocito es donde tienen mayor relevancia metabólica. Pasamos a la siguiente. Os acordáis muy bien, todo esto es un repaso rápido del metabolismo exógeno de los kilomicrones, en el que el kilomicrón naciente va por el conducto torácico, por la linfa hasta la circulación sistémica, donde madura y se hace susceptible a interaccionar con la lipoproteína lipasa, adquiriendo diversas apoproteínas, como tenéis ahí en el esquema. Y tras diversos pasos por la microcirculación y diversas deslipidaciones sucesivas, queda el kilomicrón remanente, que normalmente antes de 12 horas ha desaparecido completamente en las personas normales con actividad normal de lipoproteína lipasa. Pasamos a la siguiente. Es parecido el metabolismo de las VLDL, la otra lipoproteína rica en triglicéridos, que igualmente madura al salir al plasma y se enriquece con las apoproteínas necesarias, C2, C3 y E, que provienen de las HDL, para ser delipidada igualmente, al igual que los kilomicrones, a nivel de la microcirculación por la lipoproteína lipasa, como ya decíamos. Vamos a la siguiente. Y ahí tenéis un poco un resumen de la clasificación de las lipoproteínas que todos bien conocéis, basadas un poco en la idea de Fredrickson de por ultracentrifugación, pues dividir a las lipoproteínas por su densidad. Los kilomicrones, como todos sabéis, son las menos densas y mayores, y las HDL son las más pequeñas. Vamos a ver la siguiente. Las partículas ricas en triglicéridos, como por tanto hemos dicho, son las de origen intestinal o los kilomicrones y las VLDL. Los kilomicrones, como ya decíamos, eran las lipoproteínas más grandes y transportan el 90% de los triglicéridos procedentes de la dieta, se ensamblan en el enterocito y maduran en el plasma, cediendo los triglicéridos por acción de lipoproteína lipasa a los tejidos periféricos. Las VLDL son de origen hepático, algo más pequeñas que los kilomicrones, y transportan triglicéridos hasta un 60%, además de colesterol libre y esterificado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahí veis un poco las principales enzimas que intervienen en el metabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. La más importante, sin duda, aunque no la única, es la lipoproteína lipasa, que hidroliza los triglicéridos de los kilomicrones y las VLDL para ocasionar o dar lugar a las partículas remanentes, los remanentes de los kilomicrones, y las LDL en el caso de las VLDL. Pasamos a la siguiente. Esta diapositiva, que conocéis todos, de alguna manera está relacionada con lo que acabamos de decir y tiene que ver un poco con lo que decíamos del test de Hubble, que no es otra cosa que centrifugar el suero, dejarlo en la nevera y esperar al día siguiente y observar el aspecto y la turbidez, así como el sobrenadante, si es que aparece. Cuando estamos hablando de una hiperquilomicronemia, habitualmente estamos hablando de una hiperlipemia tipo 1, en la que vemos un sobrenadante cremoso y un infranadante claro. Mientras que en el caso de que haya presencia de VLDL, eso enturbia mucho el suero, y si hay ambas, digamos, partículas, pues vamos a ver ambas cosas. Una capa sobrenadante cremosa y un infranadante turbio. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es el síndrome kilomicronemio? Bueno, es una situación relativamente poco frecuente, pero muy importante para los que nos dedicamos a los lípidos, y que realmente es la punta de la pirámide de la hipertrigliceridemia, en la que de alguna manera tenemos representada a la kilomicronemia poligénica y a la monogénica. La poligénica o multifactorial es mucho más frecuente y, como luego veremos, pues se debe, como los dos primeros pacientes, a diversas situaciones, entre las que destacan el consumo de alcohol o el mal control de la diabetes, entre otras muchas situaciones, incluidos fármacos de todo tipo, estrógenos, estimulantes de la ovulación o algunos neurolépticos atípicos. Fijaros la puntita de arriba, que pone que hay otras kilomicronemias, otros síndromes hiperkilomicronémicos, kilomicronémicos, pero eso se lo vamos a dejar luego
a María José, que nos va a hablar de algo muy interesante, como son algunos casos especiales de etiologías alternativas a la etiología puramente genética, poligénica o monogénica. Vamos a dejarlo para la segunda presentación. Pasamos a la siguiente diapositiva y veis ahí un poco la distribución en la población general, como la mayor parte de la población suele tener unos triglicéridos debajo de 200. Cuando estamos hablando de una familiar combinada, pues tenemos triglicéridos que pueden oscilar entre 300 y 400, así como la dislipemia diabética, que se superpone muchas veces, y en la hipertrigliceridemia familiar, pues solemos tener cifras en torno o un poquito superiores a 500. Mientras que cuando en miligramos decilitro normalmente decimos en nuestro medio más de 1000 miligramos por decilitro, estamos hablando de un síndrome de kilomicronemia que puede ser primaria o secundaria. Cuando es familiar suelen ser cifras generalmente más altas, aunque no siempre. Podemos encontrar algunas situaciones de kilomicronemia secundaria con cifras superponibles a la familiar. Pasamos a la siguiente y veis ahí un poco el aspecto de la sangre recién extraída, que parece un poquito salsa de tomate, y ahí veis el suero lechoso tras la centrifugación, con la diferencia de que cuando se deja en la nevera, pone ahí a 4 grados, que es lo estándar, veis un poco el sobrenadante claro, que indica que solamente hay kilomicrones en el sobrenadante, o turbio si hay además VLDL en el infranadante. Pasamos a la siguiente y veis algunas de las cosas que ocurren en este síndrome, fundamentalmente en el caso de la kilomicronemia familiar, en el que podemos ver en el fondo de ojos datos que nos sugieren lipemia retinalis, en la piel santomas eruptivos como los que habéis visto de nuestra paciente, que aparecen muchas veces en las nalgas, otras veces en la rodilla o debajo de ellas, pero pueden aparecer en cualquier localización. El dolor abdominal recurrente es común a la mayoría de estos pacientes y los episodios de pancreatitis son una constante en su historia, pancreatitis que habitualmente empiezan en la infancia o en la adolescencia. No es raro encontrar hepatoesplenomegalia a la exploración de estos pacientes. Pasamos a la siguiente y veis ahí las diferencias fundamentales entre la kilomicronemia familiar y la multifactorial. Mientras que la familiar normalmente tiene solamente kilomicrones o una pequeña cantidad de VLDL, en general en la multifactorial coexisten ambos tipos de partículas. El fenotipo 1 es prácticamente característico de la familiar, mientras que normalmente la multifactorial tiene un fenotipo 5 que mezcla ambas partículas. El aspecto del suero es parecido, el sobrenadante aparece en ambas situaciones, pero muchas veces el infranadante es claro en la kilomicronemia familiar y todo es kilomicrón arriba en el sobrenadante, mientras que ocurre lo contrario en el suero de las multifactoriales. La pancreatitis es mucho más frecuente y prematura en la familiar, la obesidad, diabetes, y historia de hiperlipemia familiar es más frecuente en la multifactorial porque, como sabéis, la kilomicronemia familiar es recesiva y los padres solo portan la enfermedad pero no la padecen. Pasamos a la siguiente. Aquí tenéis algunas condiciones clínicas que ya la hemos nombrado, como la diabetes mal controlada, el etilismo, el síndrome nefrótico, la enfermedad renal crónica, el hipotiroidismo o algunas enfermedades sistémicas como el lupus y algunos fármacos como la olanzapina, los inhibidores de la proteasa, el propofol, los corticoides, estrógenos, tamoxifeno, y a veces incluso fármacos corrientes de uso corriente como son los betabloqueantes o los diuréticos. Vamos a ver la siguiente. De alguna manera, ahí tenéis un poco que la kilomicronemia familiar a la que nos vamos a referir ahora es un trastorno hereditario del procesado de kilomicrones que persisten en el plasma más allá de 12-14 horas, que es el máximo que están presentes los kilomicrones o sus remanentes en un individuo normal. De alguna forma, la kilomicronemia familiar es causada por defectos heredados bialélicos en el proceso de kilomicrones. Pasamos a la siguiente. Se trata de una enfermedad poco habitual, pero más de lo que pensábamos antiguamente. Estamos hablando de que pensamos que en la actualidad podría tratarse de una enfermedad hasta de 1 de cada 500.000 personas, el doble de lo que pensábamos hace 10 o 15 años,
como hemos dicho, la herencia es autosómica recesiva y la trigliceridemia persistente no responde al tratamiento habitual y suele estar por encima de 10 milimoles o en nuestro medio 1000 miligramos por decilitro. La actividad de la hipoproteílipasa tras el test de heparina está disminuida o incluso ausente y la pancreatitis, como decíamos, con síndrome kilomicronémico, santomas y lipemia está presente desde la juventud. El tratamiento ya lo vamos a insistir en él en el segundo webinar, pero lo que no debemos olvidar es que la dieta forma parte de la historia de estas personas que aprenden a base de dolores abdominales y pancreatitis que pueden y que no pueden comer. Pero ya os adelanto que hay fármacos ya, afortunadamente, para este raro proceso, como el Volanesorsen y algunos fármacos en desarrollo. Pasamos a la siguiente. Fijaros que las cifras de triglicéridos se parecen mucho a las del registro de la Sociedad Española de Aterosclerosis, en un estudio que lidera nuestra querida María José Ariza, y el estudio Approach, del que os van a hablar en el siguiente webinar, que es el estudio pivotal de Volanesorsen. Realmente digamos, el patrón lipídico es absolutamente superponible. Me pasa la siguiente. Así como los síntomas, como no puede ser de otra forma, da igual que el paciente resida en España o en cualquier país del mundo, porque el estudio Approach, digamos, es un estudio multicéntrico multinacional y veis cómo el número de pancreatitis y la edad de comienzo se parecen de forma muy paralela o muy significativa. Pasamos a la siguiente. De alguna forma, para sospechar un diagnóstico de síndrome de quilomicronemia familiar, tenemos que tener una hipertrigliceridemia severa con más de 10 milimoles o más de 1000 miligramos por decilitro, refractaria al tratamiento, con historia de pancreatitis aguda muchas veces y o dolor abdominal recurrente sin otra causa explicable, en ausencia de causa secundaria como alcoholismo, diabetes incontrolada o medicamentos de los que hemos hablado anteriormente. Pasa a la siguiente. Es una enfermedad sin tratamiento hasta la fecha, en el que de alguna forma el paciente iba de pancreatitis en pancreatitis, de ingreso hospitalario en ingreso hospitalario y con síntomas de dolor, cansancio y trastornos cognitivos que impactan mucho en su vida diaria. Vamos a ver la siguiente. De alguna forma tenéis resumido en esta diapositiva los síntomas que habitualmente presenta esta enfermedad, que asocia manifestaciones oculares, pancreatitis, manifestaciones como debilidad en miembros inferiores, vómitos, diarrea, manifestaciones neurológicas, hepatosplenomegalia, dolor abdominal persistente y santomas. Vamos a ver la siguiente. Fijaros que el riesgo de pancreatitis aumenta proporcionalmente a los niveles de triglicéridos, y siendo la quilomicronemia familiar la que asocia niveles más altos de triglicéridos, no es raro que sea mucho más frecuente en la quilomicronemia familiar que en otros tipos de hipertrigliceridemia. Vemos la siguiente y veis ahí que es hasta 360 veces más frecuente que en otros tipos de hipertrigliceridemia, por la persistencia de la cifra de triglicéridos y porque cualquier transgresión dietética asocia cifras realmente tremendas. Acordaros que la determinación de triglicéridos en estos casos siempre es en ayunas, y los pacientes no es raro que veamos cifras en la consulta haciéndola bien la dieta y con 12 horas de ayuna de entre 2.000 y 5.000 de triglicéridos. No os digo ya cuando no se respeta la ayuna o no se hace el análisis en ayuna, las cifras que podemos llegar a ver. Pasamos a la siguiente. De alguna forma, la pancreatitis determina el pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes, en el sentido de que suelen ser pancreatitis más graves de lo habitual, con una estancia en UCI más prolongada y mayor número de complicaciones. Pasa a la siguiente. Y además, no solo pancreatitis, sino dolor abdominal que recurre y vuelve en cuanto el paciente toma lo que no debe en la dieta y se acuerdan del día del entrecot o del día del trocito de pizza o de cualquier cosa que estamos hablando de muchas veces adolescentes y niños, en los que no es tan fácil hacerse adherente a recomendaciones tan estrictas como estos pacientes requieren, y el dolor abdominal, vuelvo a decir, es una constante en estos pacientes. Vamos a ver la siguiente. De alguna forma, la dieta es la base del tratamiento de estos pacientes,
y estamos hablando de una dieta extremadamente exigente en la que no solamente no puede haber alcohol, sino que además no pueden pasar de 10 a 20 gramos de grasa total al día, lo cual es realmente difícil en el día a día y tiene una importancia mucho en su vida social y en su vida cotidiana. Vemos la siguiente. Estos pacientes clásicamente no responden a los tratamientos, entre otras cosas porque los tratamientos convencionales que utilizamos para las hipertrigliceridemias más habituales, pues lo que intentan o tratan de explicar su mecanismo es por el aumento de la actividad de la lipoproteína-lipasa. Si estos pacientes no tienen actividad de lipoproteína-lipasa, no es raro que no funcionen los tratamientos convencionales. Pasamos a la siguiente. Aquí tenéis una referencia de nuestra revista de Clínica en Investigación en Aterosclerosis, relativamente reciente, del doctor Díaz y yo mismo, en el que podéis consultar algunas de las cosas que hemos dicho en esta presentación. Pasa a la siguiente. Y solamente daros las gracias y pasamos ahora entonces a la presentación realmente importante de la tarde, que es la de nuestra compañera y querida María José Ariza, para luego dar paso a las preguntas o comentarios que nos queráis hacer. María José, cuando quieras. María José, no sé si estás mutada. Ya no, ya estoy mutada. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este webinar. Como el doctor Muñiz ya me ha hecho una amabilísima presentación, pues yo voy a pasar directamente a lo que les quiero contar. Eh, Vamos a poner un puntero porque yo voy a intentar ir señalando lo que les quiero comentar. Bien, a mí me han propuesto hablar de qué hay detrás del síndrome de quilomicronemia familiar, y con lo que nos ha expuesto el doctor Muñiz, pues está muy claro que lo que hay es mucho sufrimiento desde un punto de vista personal. Y bueno, yo voy a hablarles desde un punto de vista más formal, a nivel molecular, pues las bases genéticas del síndrome de quilomicronemia familiar, y voy a explicarles la propuesta de algoritmo diagnóstico que nosotros desde nuestro laboratorio proponemos en base a la experiencia que tenemos de haber estudiado más de 200 casos con hipertensión grave. Bien, en esta diapositiva, que es una editorial en aterosclerosis de 2019, se resumen las diferencias entre el síndrome de quilomicronemia familiar frente al multifactorial, que ya lo ha resumido perfectamente el doctor Muñiz. Bueno, yo quiero simplemente destacar algo que también ha mencionado él, que es la genética, ¿vale? Y es que en el caso del síndrome de quilomicronemia familiar estamos ante una enfermedad monogénica. Lo que ocurre es que hay 5 genes candidatos, que son los 5 genes que están directamente implicados en la lipólisis, en la hidrólisis de los triglicéridos, frente a un sustrato poligénico de la forma multifactorial. En la fecha en la que se publicó este editorial, pues todavía no se había asumido el término quilomicronemia multifactorial y se asemejaba, o sea, se hacía equivalente a la hiperlipemia tipo 5 frente a la tipo 1 del síndrome de quilomicronemia familiar. Y yo me he tomado la libertad de añadir en esta imagen lo referente a la actividad LPL. ¿Por qué? Pues porque, como bien ha dicho el doctor Muñiz, la actividad lipoproteína lipasa en los casos con síndrome de quilomicronemia familiar, hay déficit de actividad. Yo voy a intentar explicarles qué entendemos por déficit, mientras que en el caso de los pacientes con la forma multifactorial, pues la actividad es alta. Y yo voy a intentar explicarles qué entendemos por actividad alta. Bien, el flujo diagnóstico del que yo voy a intentar darles ejemplos, lo que cubre es desde que tenemos un paciente con hipertensión grave, que en los pacientes que nosotros hemos estudiado, pues son pacientes que han tenido al menos en 2 ocasiones triglicéridos por encima de 1000 miligramos por decilitros en ayunas, pues hay un filtrado clínico inicialmente que nos puede llegar a la conclusión de que es una forma multifactorial, o bien seguir con la sospecha y necesitar un estudio genético para el diagnóstico, o incluso necesitar más pruebas como la actividad LPL o lo que yo llamo extremos del flujo diagnóstico, que es
por ejemplo, aquí en la derecha, un test de funcionalidad a polipoproteínas que explicaré más adelante, o la presencia de autoanticuerpos que también ilustraré más adelante en la presentación. Bien, pues los dos primeros casos que nos ha explicado el doctor Muñiz, pues corresponderían a esta parte del flujo diagnóstico. Siendo puristas con un algoritmo diagnóstico, para llegar aquí tenemos que estar seguros al 100% de que los pacientes no tienen síndrome de quilomeconemia familiar. En el caso, los dos pacientes que ha citado el doctor Muñiz, pues tenían factores secundarios muy claros y cuando esos factores secundarios estaban controlados, pues los triglicéridos se normalizaban. Aquí en la parte izquierda de la diapositiva ven ustedes un algoritmo, un score clínico que conocerán, yo creo que es tan citado como poco utilizado, en el que hay diferentes variables que se cuantifican. La que más peso tiene, la que más puntos da es la persistencia de la quilomicronemia, la que más puntos quita es, lógicamente, la normalización de los triglicéridos. Yo creo que de manera acertada al descenso de los triglicéridos con el tratamiento le dan pocos puntos porque esto es difícil de separar de la dieta, como bien ha ilustrado el doctor Muñiz en el caso de la tercera paciente que le ha comentado. Y luego, pues la edad de debut, cuanto más temprana sea, mayor puntos da. Este score clínico tiene un 88% de sensibilidad y no diagnostica por sí solo el síndrome de quilomicronemia familiar, sino que nos da una probabilidad en función de la puntuación, como ven ustedes aquí abajo, de que estemos ante un caso de síndrome de quilomicronemia familiar. Bien, si tenemos un paciente con hipertensión grave, no estamos seguros de que no sea FCS, es decir, la sospecha continúa, pues lo obligado es hacer un estudio genético, que saben ustedes que es necesario para concluir el diagnóstico. Cuando encontramos dos variantes patogénicas bialélicas en los 5 genes candidatos, pues estaríamos ante un diagnóstico de FCS o SQF por las siglas en español. Los 5 genes candidatos los conocen ustedes: LPL, GPHP1, APOC2, APOA5 o LMF1. Si tenemos una variante patogénica, por ejemplo, en LPL y otra en APOA5, no tenemos un caso de SQF, de síndrome de quilomicronemia familiar. ¿Por qué? Porque la enfermedad es monogénica, como decíamos antes, aunque hay 5 genes candidatos. En esta tabla yo les muestro un ejemplo por cada gen, por cada uno de los 5 genes candidatos. Todas las variantes, excepto la de APOC2, son variantes que provocan cambios de aminoácidos. Esto es una variante intrónica muy cercana a un exón, a 3 pares de bases del exón. Y todos son casos homocigotos, salvo el que les he destacado yo aquí del MF1 en azul, que es una heterocigosis compuesta. Es decir, están mutadas las dos copias del gen que tenemos. Bien. ¿Por qué estamos seguros de que estas variantes son patogénicas y no tenemos ninguna duda del resultado del test genético? Pues porque tenemos suficientes evidencias como para llegar a esa conclusión. Aquí les muestro en la izquierda la variante que vimos en el ejemplo anterior del exón 3 de LPL, que provoca este cambio de aminoácido, y en la derecha, pues uno de las variantes del gen LMF1. Y como ven ustedes aquí, estos son los criterios de patogenicidad. Cuanto más criterios de patogenicidad, pues más fuentes de evidencia, obviamente, y el veredicto es más fiable. ¿Y estas fuentes de evidencia en qué consisten? Pues en que se hayan realizado estudios funcionales, en la frecuencia alélica. Una variante patogénica nunca va a tener una frecuencia alélica mayor del 1%, en que se haya descrito en otros pacientes, o ya análisis bioinformáticos que analizan el efecto del cambio de base en el gen. Bien, ¿qué ocurre cuando tenemos un estudio genético no concluyente? Que, pues ocurre. Y este caso que les presento aquí es una paciente pediátrica con una clínica absolutamente compatible con síndrome de quilomicronemia familiar, pero cuando hacemos el estudio genético lo que tenemos es una variante de significado incierto. ¿Por qué es una variante de significado incierto? Porque tenemos únicamente un criterio de patogenicidad y otro criterio de benignidad. Y ese criterio de benignidad es porque está lejos del exón, está a 13 pares de bases del inicio del exón. Entonces, ¿aquí cómo podemos terminar el diagnóstico? Pues no tenemos más remedio que recurrir al déficit de actividad LPL, como veremos más adelante.
Bien, esta diapositiva que yo les muestro aquí refleja. El doctor Muñiz nos ha explicado el test de Hubble. Bueno, pues esto es la ultracentrifugación secuencial permite ponerle números al test de Hubble. Cuando con una muestra de suero, como ven ustedes aquí a la izquierda, añadimos cloruro sódico y agua y creamos un gradiente de densidad, tras una primera media hora de ultracentrifugación conseguimos separar la subfracción de kilomicrones y podemos medir los triglicéridos, y después con 18 horas de ultracentrifugación adicionales separamos las VLDLs y medimos los triglicéridos. Entonces, lo que analizamos fueron dos cohortes de pacientes, una cohorte de derivación y otra de validación, con pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar indudable y síndrome de quilomicronemia multifactorial indudable, asumiendo que todos los casos con síndrome de quilomicronemia familiar van a tener hiperlipoproteinemia de tipo 1, calculamos el cociente entre de triglicéridos en kilomicrones respecto de triglicéridos en VLDL, y cuando este cociente es mayor de 4,5 tenemos un 100% de especificidad para la hiperlipoproteinemia de tipo 1. ¿Vale? Entonces, este cociente no diagnostica el síndrome de quilomicronemia familiar, diagnostica el tipo de hiperlipoproteinemia que nos puede ayudar, como bien también explicaba el doctor Muñiz en su presentación. Bien, en esta tabla, que hay mucha información, ¿verdad?, les muestro 5 ejemplos de pacientes con síndrome de quilomicronemia multifactorial. Si nos fijamos en estos 3 primeros, tenemos un cociente de triglicéridos de kilomicrón entre triglicéridos de VLDL muy cercano a 1. Y fíjense ustedes aquí en esta otra columna las cifras de triglicéridos que tenían cuando recibimos la muestra estos pacientes, que desde luego no son normales. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos un sustrato, como habíamos dicho antes, poligénico, porque están algunos de los genes, digamos, causales de SQF, pero también otros genes que, bueno, pues que predisponen a la hipertrigliceridemia. Y pues un perfil genético pues diferente, poligénico y con variantes no patogénicas, no causales, sino probablemente patogénicas, y variantes asociadas a hipertriglicemia de mayor frecuencia alélica. En estos otros 2 ejemplos de aquí tenemos un cociente más elevado. Fíjense ustedes para qué cifras de triglicéridos a la llegada de la muestra, es decir, con cifras ya bastante normalizadas, pues tenemos casi 4 veces más de kilomicrones que de VLDL, bueno, 3 veces y media. Aquí un cociente prácticamente igual para una cifra de triglicéridos muchísimo mayor, y de nuevo pues una base poligénica en estos casos. Bien, aquí les presento un ejemplo en el que, bueno, pues tenemos una aparente contradicción, porque tenemos un caso con una clínica que sugiere síndrome de quilomicronemia familiar, sin embargo tenemos una hiperlipemia de tipo 1, por supuesto los triglicéridos muy elevados. En el estudio genético tenemos una variante en LPL causal de SQF, solo que está en heterocigosis, es decir, no es vía alélica, y luego una variante común en otro de los genes causales de SQF. Entonces, bueno, ningún método es infalible, y entonces esto nos hace pensar si no hemos podido con nuestro estudio genético poner de manifiesto la segunda variante que nos indicaría que hay un SQF en este paciente. Entonces, ¿cómo encontramos la solución? Pues midiendo la actividad en LPL, en plasma con heparina. Aquí yo les represento muy esquemáticamente, porque este procedimiento es muy complejo, es un procedimiento muy complejo que desde luego no está disponible en las rutinas de laboratorio clínico. Inyectando heparina al paciente, pues liberamos la LPL, que yo he simbolizado aquí con esta maraña ligada a GPI-HP1 en la luz del endotelio. Y bueno, en nuestra mezcla de reacción, pues lógicamente tenemos la fuente de enzima, es el paciente que queremos testar. Como sustrato utilizamos triolenina tritiada, que es una fuente de radioactividad, y utilizamos una fuente externa de ApoC2 y ApoA5, que es importante tener en cuenta para la interpretación de los resultados de la actividad. Aquí en esta gráfica de la izquierda yo les muestro los resultados de las medidas de actividad LPL
en una corte de derivación con pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar y multifactorial, y una cohorte de validación con pacientes SQF, multifactoriales y sujetos con los triglicéridos normales. ¿Y qué vemos aquí? Pues que la actividad de los pacientes con quilomicronemia familiar está prácticamente muy cercana a cero, y aquí también, tanto en la corte de derivación como en la de validación. Los pacientes con quilomicronemia multifactorial la tienen significativamente más alta, tanto en esta cohorte como en esta de aquí, y no solamente significativamente más alta que los FCS, sino significativamente más alta que los normotrigliceridémicos. Por eso yo al principio les decía que los pacientes con quilomicronemia multifactorial tienen una actividad LPL alta, se podría decir quizá un poco contrario a lo que se podría esperar. Esto está reflejado también aquí en esta tabla, es un poco lo mismo que yo les he contado aquí con la figura, y lo tienen también en la referencia de abajo, liderada por mi compañero el doctor Rioja, que es quien hace estas medidas, y donde se explica esto con más detalle. Bien, entonces, ¿qué consideramos déficit de actividad LPL? Porque metodológicamente déficit no es siempre cero. Entonces, en esta tabla lo que ven ustedes es para diferentes puntos de corte de valor de actividad en miliunidades por mililitro, respecto de un porcentaje determinado de la media de actividad de los pacientes con quilomicronemia multifactorial, pues lo que vemos aquí es que para 25,1 miliunidades mililitro obtenemos la máxima sensibilidad para la máxima especificidad y los mejores valores de validación. ¿De acuerdo? Y si nos alejamos por arriba o por abajo de ese factor, pues no obtenemos mejores resultados. De hecho, si consideramos puntos de corte basados en un porcentaje de la media de actividad de los normotrigliceridémicos, pues perdemos sensibilidad, puesto que los valores de actividad son menores, y nos dejamos pacientes atrás. Bien, pues una vez que hemos definido lo que significa déficit de actividad, y recuperamos los dos casos inciertos que teníamos anteriormente, el caso de la paciente pediátrica con una variante intrónica, aquí en verde, pues esta variante, la medida de actividad, en esta paciente la medida de actividad lo que nos dice es que es deficitaria y por lo tanto confirmamos el diagnóstico de FCS. En el caso del paciente que tenía una hiperlipemia tipo 1 y una genética más compatible con quilomicronemia multifactorial, pues no tenemos déficit de actividad y por lo tanto nuestro algoritmo diagnóstico lo que nos dice es que estamos ante una quilomicronemia multifactorial. Bien, ¿hay excepciones a la medida de actividad? Las hay. Yo les comentaba antes que en el tubo de ensayo nosotros se añade en el ensayo una fuente externa de ApoC2 y ApoA5. ¿Esto qué hace? Pues esto hace que un posible déficit de actividad por causa de mutaciones en estos genes pues quede enmascarado. Este, por ejemplo, es un paciente que tiene esta variante en ApoA5 en homocigosis, que es clarísimamente e indudablemente patogénica, tiene hiperlipemia tipo 1 y sin embargo tiene actividad. Entonces, en esta otra diapositiva les muestro un caso que todavía no tenemos confirmado, el diagnóstico, porque tiene variantes, en principio, compatibles con síndrome de quilomicronemia familiar, pero no tiene una hiperlipemia de tipo 1 y tiene actividad. ¿Cómo analizamos esto en el laboratorio? Pues en esta gráfica que ustedes ven, se mide la actividad LPL de un sujeto sano, añadiendo cantidades crecientes de un suero como fuente de activador. Ese suero se inactiva por calor para que la actividad LPL residual no nos esté influyendo en el ensayo. En verde, lo que ustedes ven es cómo va aumentando linealmente la actividad cuando se añaden cantidades crecientes del suero de otro sujeto sano. Entonces, aportamos ApoC2 y ApoA5 funcionales que funcionan como activador, cofactor y activador del LPL y por lo tanto el ensayo es positivo. En las curvas en rojo corresponden a cuando añadimos el suero de pacientes que tienen la ApoA5 alterada, mutada, y entonces, lógicamente, pues no se produce esa activación. ¿Dónde estamos en el flujo diagnóstico con este ejemplo? Pues estamos aquí. Eso es un test de funcionalidad de las apolipoproteínas. Si son funcionales, pues llegaríamos a esta parte del flujo del algoritmo y sería un síndrome de quilomicronemia multifactorial, y si no son funcionales, como en el ejemplo que les he mostrado,
pues estamos ante un síndrome de quilomicronemia familiar. ¿Cuál es el otro extremo del flujo diagnóstico? Pues cuando avanzamos por nuestro flujo y después del estudio genético no encontramos nada, ni siquiera variantes de susceptibilidad, como es el ejemplo que les muestro aquí a la izquierda, pues hay que pensar que tenemos autoanticuerpos en el suero de ese paciente. Este caso que les muestro aquí en morado era un caso que teníamos sospecha de autoinmunidad, no tenía ningún tipo de variante y tenía déficit de actividad confirmado y, por supuesto, hiperlipemia tipo 1. La gráfica es un ensayo de inhibición. ¿Qué quiere decir? Bueno, podríamos decir que es un poco equivalente al anterior. Aquí lo que se hace es que se mide en condiciones estándar la actividad de un sujeto sano y ven ustedes que en esta curva aquí en rojo, cuando se vaya añadiendo a la mezcla de reacción diferentes volúmenes del suero que sospechamos que tiene autoanticuerpos, pues la actividad va bajando porque hay un efecto de inhibición. Y no así cuando añadimos el suero de un paciente sano o de un paciente con síndrome de quilomicronemia familiar que no tiene autoanticuerpos. Y aquí, bueno, ahora esto lo hacemos en laboratorio de otra forma, con ELISA, la técnica de ELISA. Este paciente tiene autoanticuerpos anti-LPL y aquí ven ustedes la muestra precipitada del paciente con los autoanticuerpos. Y ya para terminar, para ir terminando, les voy a mostrar otro ejemplo. Esta paciente, el estudio genético nos mostró dos variantes en GPHP1, que por la frecuencia alélica, pues en principio serían compatibles con que fueran patogénicas. Esta variante es una variante intrónica, que la he simbolizado aquí cerca del gen, que está lo suficientemente lejos del gen como para que sea de significado incierto, y esta segunda variante es una variante patogénica, citada en la literatura, que representada en la posición en el gen, en el exón 4, estaría aquí. Claro, lo primero que hay que hacer en este caso es comprobar que estamos hablando de dos alelos para poder llegar al diagnóstico de SQF, y resulta que no es así. Esto es una única variante y es un único alelo de origen materno. Entonces, para buscar la segunda variante que nos diera el diagnóstico, pues ampliamos el estudio genético, secuenciamos el promotor y los intrones y no encontramos ninguna variante. Sus datos bioquímicos de esta paciente nos hacían pensar que efectivamente había algún problema con GPHBP1 porque tenía hiperlipemia tipo 1, tenía déficit de actividad, baja masa del LPL, como ocurre con otros pacientes que tienen variantes en este gen. Sin embargo, lo que ocurre con esta paciente es que tiene un título elevadísimo de autoanticuerpos anti-GPHB1. En este trabajo que yo les muestro aquí arriba, se estudiaron 116 pacientes con hipertensión grave y resulta que encontraron autoanticuerpos ni más ni menos que casi en el 15% de los casos. Y esto tenía un efecto en cuanto a la recurrencia de la pancreatitis. Lo que tiene Paula, que es así como se llama esta paciente, pues es que tiene un título, un orden de magnitud superior a la media de los que hemos evaluado hasta ahora, hasta el punto de que tiene déficit de actividad. Entonces, bueno, pues como conclusiones, vemos que el diagnóstico del síndrome de quilomicronemia familiar puede ser muy complejo y requiere un abordaje, por supuesto, clínico, absolutamente, y experimental. Esta dificultad diagnóstica puede hacer que la prevalencia esté infraestimada porque muchas de las técnicas pues, no están disponibles en todos los centros. Desde luego, el estudio genético cada vez más, pero la parte bioquímica pues no tanto. Y bueno, yo aquí quiero hacer hincapié en que la búsqueda intensiva de casos puede ser de gran ayuda para la identificación, y en este sentido quiero agradecer a Sobi la apuesta que ha hecho por la investigación y por haber confiado en nuestro laboratorio para seguir intentando identificar casos. Ya tuvieron ustedes difusión a través de la SEA del proyecto que ellos han financiado, y bueno, pues desde aquí lo que quiero es animarles a que cualquier paciente que tengan con sospecha de síndrome de quilomicronemia familiar, pues tienen que enviarlo para su análisis porque ningún paciente con sospecha debe quedarse sin diagnóstico. Y bueno, pues yo pienso que, y creo que pensamos todos, que a pesar de la baja prevalencia de este síndrome merece la pena la investigación, puesto que hay mucha heterogeneidad en los perfiles, como han visto, y la investigación pues permite mejorar el protocolo diagnóstico y encontrar explicación a esta heterogeneidad.
Entonces, bueno, pues agradecer a los centros que nos han remitido casos, de los que les he puesto algunos ejemplos, a la Asociación de Pacientes quisiera hacer mención porque me acogieron con muchísimo cariño en la última reunión que tuvimos en Jerez y para mí fue muy motivador y muy especial poner cara a las personas a las que he tenido su ADN en mis manos y son personas con mucha fortaleza y mucho sufrimiento. Y bueno, a mi grupo de Málaga, al que tengo la suerte y el honor de pertenecer, y muchísimas gracias a la audiencia por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya os había dicho que la charla de la doctora Ariza iba a ser súper interesante y como nos quedan 10 minutos para hacer algunas preguntas, pues me han llegado aquí preguntas y tengo que decir que con gran alegría recibo la primera de ellas desde Colombia. Eh, Esto quiere decir que tenemos la suerte de contar con algunos compañeros que se han conectado al otro lado del Atlántico y esto pues realmente es un motivo de alegría siempre. Bueno, esta primera pregunta del doctor Rivera, que nos escribe desde Cali, son dos preguntas en realidad. La primera parte se refiere a la experiencia que tenemos, supongo que en nuestro medio, en la reversión de la enfermedad con cirugía de la obesidad, y yo tengo que decir aquí, porque la segunda pregunta es para la doctora Ariza, que realmente esto nada tiene que ver con la cirugía bariátrica, ¿no? Esto es un trastorno genético que en absoluto va a ser modificado con una reducción gástrica o un bypass ileal o ningún otro tipo de técnica. De hecho, no es frecuente que los pacientes con quilomicronemia familiar tengan obesidad. Más bien, lo que ocurre es lo contrario. El típico paciente de quilomicronemia familiar suele ser un paciente con una masa corporal baja por muchos motivos, pero uno de ellos es el miedo a comer y sobre todo a comer alimentos ricos en calorías, sobre todo que tengan grasa. Por tanto, son pacientes mayoritariamente delgados. En cualquier caso, si hubiera algún paciente con alguna obesidad suficiente como para plantear una cirugía bariátrica, vamos, bajo ninguna circunstancia esperaríamos que se corrigiera un trastorno genético como el que estamos hablando. Y ahora viene la pregunta para la doctora Ariza, que nos pregunta el doctor Rivera desde Colombia, que qué rendimiento hemos observado con el score de síndrome de quilomicronemia familiar en nuestra población. Bien, es una pregunta interesante porque, como yo decía cuando lo presentaba, yo creo que este score clínico es más citado que utilizado. Los autores lo que dicen es que tiene una sensibilidad del 88%, que es muy alta. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero es lo que yo he repetido antes, lo que he dicho antes. Con este score no se puede diagnosticar un SQF. Al menos el test genético es necesario, pero puede servir de guía. Claro, yo no soy clínica, yo no veo a los pacientes, pero yo creo que si se utiliza poco es porque en consulta pues hay quizá poca opción a ponerse a calcular esto, ¿no? Hay que calcularlo a posteriori y no se utiliza. Entonces, sensibilidad del 88%. Es lo que puedo decir. Nosotros lo estamos valorando en nuestros pacientes, pero todavía no puedo darles datos al respecto. Muy bien, pues tenemos más preguntas. Aquí hay una pregunta que vamos a contestar a la limón, la doctora Ariza y yo, y nos vienen a decir que si pensamos que dada la heterogeneidad en el análisis genético y a veces poco concluyente o a veces incluso confuso, si creemos que sería de ayuda desarrollar un test comercial para la actividad de lipoproteína lipasa sin tener que pasar por el test genético. Yo, antes de que María José nos ilustre, deciros que antiguamente, cuando digo antiguamente en medicina, a lo mejor estamos hablando de hace 10 o 15 años, efectivamente, primero recurríamos a medir la actividad porque la genética era mucho más compleja y se hacía en pocos sitios del mundo y realmente se tardaba muchísimo tiempo en obtener un resultado de genética. Pero ahora, en el siglo XXI, pues el flujo que ha explicado la doctora Ariza, pues realmente
es el que seguimos en la práctica habitual. Primero la genética y después lo realmente trabajoso, que es medir actividad. ¿Qué te parece, María José? Bueno, pues que no puedo estar más de acuerdo. Muy bien. Efectivamente hay gran heterogeneidad, pero en la mayoría de los casos el test genético es concluyente. Claro, cuando hablamos de mayoría de casos en una enfermedad tan poco prevalente, pues estamos hablando de pocos casos. Eh, ¿Cuántos casos, yo lo he estado reflexionando esta mañana, cuántos casos hemos tenido en los que ha habido que llegar, avanzar en el flujo diagnóstico y medir actividad? Pues actualmente tenemos 21 casos más con SQF diagnosticados y bueno, pues en principio teníamos entre 5 y 6 en los que no podíamos llegar a una conclusión, es decir, es una minoría, ¿no? Lo que sí es cierto es que la actividad pues a veces es imprescindible. Pero efectivamente, por la disponibilidad en la clínica de los análisis genéticos y la facilidad, podríamos decir, de hacer estos test, pues el estudio genético es obligado. Sí. Bueno, ahora tenemos también para María José una pregunta ni más ni menos que de Pedro Valdivielso, que es nuestra referencia clínica y científica en el mundo de las hipertrigliceridemias en España, es una autoridad y además un amigo muy querido. Y la pregunta tiene mandanga porque le pregunta, yo creo que a María José, porque está claro que ella es la que tendría que responder, es que dada la dificultad de medir actividad lipoproteína lipasa y lo sencillo que es un ELISA para ver anticuerpos, nos dice Pedro, ¿no sería mejor hacer anticuerpos antes que medir la actividad? ¿Qué piensas, María José? Bueno, pues esto yo creo que la respuesta está en. Lo que pasa es que hoy no podemos hablar de tratamiento. Eh, claro, ¿qué prefiere el clínico? Porque en realidad cuando yo decía que esto necesita un abordaje multidisciplinar, clínico y experimental, la respuesta la tiene que dar el clínico. ¿Cuándo el clínico necesita medir actividad? Desde luego, cuando el resultado no es concluyente. Lo que veíamos en el artículo de los autoanticuerpos es que un 15% de personas tenían autoanticuerpos. Sin embargo, no todas estas personas, de hecho yo creo que en el artículo no se pone de manifiesto, tenían déficit de actividad LPL. Es otro concepto diferente. Entonces yo creo que depende del contexto, depende de la clínica y depende de a qué queramos dar respuesta. ¿eh? Eh, Esta sería mi respuesta al doctor Valdivielso. Muy bien. Bueno, tenemos una última pregunta, nos quedan un par de minutos y esta pregunta la verdad es que tiene también su interés, nos la manda la doctora Arauzo y fijaros la pregunta cómo es. Es una curiosidad que nos pone aquí que es ¿cuál es la media de tiempo que se tarda en diagnosticar esta patología desde que el paciente empieza a mostrar síntomas? Bueno, yo voy a contestar como clínico y luego le voy a dejar la segunda parte de María José porque se la voy a repreguntar a ella. Es decir, realmente en nuestra experiencia, en nuestra consulta, ha habido pacientes que han tardado más de 40 años en diagnosticarse porque nadie, hasta un momento concreto de la vida del paciente, se ha empezado a hacer las preguntas. Es decir, para nosotros poder preguntarle a la doctora Ariza y a los colaboradores de su laboratorio si realmente un paciente tiene una quilomicronemia familiar, lo primero es que hay que mandarle las muestras. Para mandarle las muestras hay que sospecharlo, hay que hacer el esfuerzo digamos, de hacerse, digamos, encontrarse con una persona tan valiosa como María José y ella, por supuesto, nos va a dar una respuesta excelente como ha hecho desde que la conocemos, ¿no? Pero el asunto que más tarda no es el diagnóstico desde que se manda al laboratorio. Antiguamente teníamos que mandar las muestras al extranjero y eso era una dificultad adicional, se congelaban las muestras y las hacían cuando podían los laboratorios que nos prestaban ayuda. Ahora eso se ha facilitado de una forma enorme, ¿no? Entonces lo que tarda tiempo es en sospecharse y mandar las muestras. Y ahora la repregunta es a María José, desde que te llega una muestra al laboratorio con una sospecha como esta, ¿cuánto tiempo tardáis en dar una respuesta? Bueno, pues esto es una pregunta estupenda. A ver, la respuesta del estudio genético, para la que se necesita únicamente una muestra de sangre, un tubo de hemograma,
pues estamos intentando dar respuesta en un mes y medio. Se pueden, el estudio genético se realiza en tandas de 12 pacientes, entre 10 y 12 pacientes. Cuantas muestras, como tú has dicho, Ovidio, cuantas más muestras vengan, pues más posibilidad de hacer el análisis, porque no se puede analizar una sola. Y en el caso de la actividad, el tiempo de respuesta es mayor porque vimos que el ensayo actualmente se utiliza radioactividad y hay que proteger a la persona que hace el ensayo. Entonces nosotros lo estamos haciendo en tandas de 4 muestras que no son difíciles de conseguir, puesto que la medida de actividad no se recomienda de inicio, sino en función de los resultados que vamos obteniendo de las pruebas. Entonces, resultados del análisis genético, pues nosotros estamos intentando dar respuesta en torno a un mes y medio. Bueno, pues magnífico. Son exactamente las 19:31. Nos hemos pasado un minuto del tiempo. Yo creo que ha merecido la pena. Daros las gracias a todos los que habéis asistido al webinar, a uno y a otro lado del Atlántico. Y, por supuesto, gracias a la Sociedad Española de Aterosclerosis, que organiza el webinar, y a SOBI por el patrocinio y el apoyo que está mostrando a esta enfermedad tan poco frecuente, pero tan tremenda para los pacientes y que impacta tanto sobre su vida. Gracias en particular también a María José Ariza, que nos ayuda tanto y que es un placer siempre escucharla y hablar con ella de esto o de lo que sea. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. María José, Gracias, buenas tardes, gracias, buenas Ovidio. tardes. Gracias.